Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión de tortura de hoy. La verdad que quería hacerlo por Zoom, se me colgó dos, tres veces, finalmente directamente se quedó sin internet la máquina esa. Eh, Actualizó Zoom, me parece. ¿Cómo? Actualizó Zoom. Sí, no sé qué demonio Por lo menos pasó. en los teléfonos. Me enloqueció, viste, me tildó, me colgó, por eso vamos por Skype. Eh, Tema nuevo y tema importantísimo, o sea que es un tema que tiene que dar mucha bolilla porque es un tema fundamental, porque ahora estamos entrando con historia económica y con teoría económica en el siglo XX. Y la persona con la que vamos a entrar de la mano en el siglo XX y en la economía, digamos, moderna, por llamarlo de algún modo, la economía que vivimos, o por lo menos que se vivió hace algún tiempo y que de tanto en tanto reaparece, es la economía que se basa dentro de un modelo que se llama modelo keynesiano, con Y. Para el que toma apuntes, con Y, keynesiano. Yo igualmente voy a dejar un PowerPoint de esto, que era el que pensaba explicar. Entonces, tomen las explicaciones mías de ahora, que voy a ir mirando el PowerPoint. Lo que hice fue lo siguiente, para que quede claro. Ustedes tienen un video de Canal Encuentro, ¿correcto? Que yo les puse sobre Keynes. ¿Sí? Sí. Si no, no me aparecen las caras, tirándome un dedito diciendo te entendí. O no me aparecen, ¿cómo se llama? Eh, la voz diciéndome sí, la verdad que me matan el feedback. Eh, bueno, digo, vieron que hay un video del canal Encuentro. Supongo que no lo han visto, pero por lo menos vieron que está colgado en la plataforma. ¿Es así? Sí, sí. Ok. El el PowerPoint que yo tenía preparado para hoy, que Zoom ha decidido que no, es la explicación de ese video. Es la explicación que hubiésemos hecho en clase presencial si hubiésemos tenido la oportunidad de tener el feedback, la dinámica de estar charlando e intercambiando. O sea, entonces yo les voy a ir comentando de qué se trata esto. Bueno, Keynes es un personaje esencial para la historia económica mundial. Podemos decir que es el padre de la macroeconomía, entendiendo a la macroeconomía como el estudio de la economía, digamos, desde el punto de vista global, desde el punto de vista nación, ya no el mercado de la lechuga, el mercado de la ropa, el mercado de la telefonía o el monopolio de las cloacas. Entendiendo la economía como un conjunto nacional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, Sí. que quede claro que en economía nosotros estudiamos por lo menos macroeconomía y microeconomía, ¿sí? Aparte obviamente de historia económica. A partir de Keynes podemos hablar seriamente de macroeconomía. Obviamente los economistas anteriores, David Ricardo, cuando hablaba de las ventajas comparativas de los distintos países para la producción de tal o cual cosa, como podría ser la ventaja comparativa de Inglaterra para la producción de productos industriales, o la ventaja de lugares como Australia, como Canadá o como Argentina para la producción de cereales, está hablando de macroeconomía. Pero Keynes se basa esencialmente en un análisis macroeconómico. Keynes es un pensador que nace en Perdón, no, ruido nomás. Que nace en 1882, si mal no recuerdo, ¿sí? Y muere en 1940 y pocos, ¿sí? Es decir, que agarra básicamente el fin del siglo XIX y prácticamente la primera mitad del siglo XX. Keynes, para variar, es un inglés eh, que cuando empieza, digamos, a desempeñarse en su vida laboral, una de las primeras ocupaciones que tuvo fue trabajar en el gobierno británico con el tema de las indemnizaciones de guerra. ¿Qué es esto? Ustedes recordarán que hubo una guerra que se llamó la Guerra del 14, ¿sí? ¿Lo recuerdan? La Primera Guerra Mundial, hablando en español. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Está claro?
Nahuel, ¿sí? Sí, profe. Ok. Bueno, la guerra del 14, recuerdan que Alemania perdió escandalosamente y que después de lo que se llamó el Pacto de Versalles, tuvo que pagar a los aliados enormes indemnizaciones de guerra. ¿Estamos? De Sí. esas enormes indemnizaciones de guerra, cuando Keynes analizaba los números, veía la plata de entrada, veía la situación que le costaba a Alemania pagar esa deuda eterna con los países aliados, es decir, Alemania tenía que pagarle a los aliados por haber perdido la guerra. Keynes dice, estamos en lugar de... es peor el remedio que la enfermedad. Esto no es una solución porque estamos alimentando la posibilidad de una reacción por parte del pueblo alemán porque lo estamos empobreciendo excesivamente y estamos generando un desequilibrio económico muy fuerte de la economía alemana. En Alemania, en la década del 20, estalló un proceso hiperinflacionario. ¿Ustedes saben lo que es la hiperinflación? Sí. Más o menos. Más o menos. Si es más o menos, vamos a tratar de que sea más que menos. La inflación, después lo vamos a charlar un poquito mejor, es la suba generalizada de los precios de la economía. Es decir, sube todo. Es la suba generalizada. Porque que suba, supongamos, el tomate en determinado momento del año, no es inflación. Puede ser que no sea una buena cosecha de tomates o no sea estacionalmente el momento más piola para comprar tomates, no es el momento más adecuado. Entonces, en ese momento puede ser que cuesten un poco más caro porque hay que importarlos o hay pocos y salen más caros. El problema es cuando el aumento es de todos los precios al mismo tiempo. O sea, tanto de la comida como de la indumentaria, como de los artículos, qué sé yo, que se necesitan para la vida, desde electrodomésticos, pasando por los distintos servicios que uno tiene que contratar, desde la salud, la educación o lo que fuere. El aumento generalizado de los precios es la inflación. Cuando ese aumento para algunos pasa los dos dígitos, es decir, que pasa el 100% en el año, ese proceso lo llaman hiperinflación. La Argentina vivió varias, yo tengo memoria por lo menos de dos o tres, o sea, una en 1982, o sea, que fue después más o menos en la época de Malvinas, la otra, la del final del gobierno de Alfonsín, en 1989, la otra al principio del gobierno de Menem, en 1990, fines del 90, y después pasamos a algunos golpes inflacionarios que no llegaron a ser hiper. Alemania en la década del 20 entra en hiperinflación. La hiperinflación es un fenómeno económico que ustedes imaginarán que es particularmente dañino para la clase trabajadora, ¿no? Porque justamente es el pobre el que tiene menos espalda para soportar ese incremento generalizado de precios. Y aparte por algún tema más que quisiera que reflexionen, que es el siguiente. ¿Me están escuchando, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. Que ustedes Sí, se, profe. ustedes se acuerdan cuando nosotros hablamos que había bienes de demanda elástica y bienes de demanda inelástica. Sí. Bien. Nosotros podemos considerar que los artículos de primera necesidad, llamemos artículos de primera necesidad, no sé, la comida, particularmente la leche, o, no sé, el trigo, el pan, particularmente la harina de trigo, ese tipo de cosas que la gente necesita en su canasta básica, 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 para no morir de hambre, ¿sí? Son artículos de demanda inelástica. Digo, un litro de leche la necesita un pobre, la necesita un rico cuando tiene un hijo, ¿sí? Cuando vos tenés un pibe que hay que darle de comer, necesitas un litro de leche, seas pobre o seas rico. Eso no hay vuelta. En cambio, comprar, no sé, un auto nuevo es algo de una demanda relativamente elástica porque lo puedo posponer, lo puedo dejar para el año que viene, puedo dejarlo para el otro año, puede esperar, es un tema que puede definitivamente esperar. Pasa que en la canasta de consumos, se le llama canasta de consumos al conjunto de cosas que una persona consume, en la canasta de consumos de los pobres
está prácticamente dedicada a bienes de una demanda inelástica. Entonces son bienes que tienen que comprar sí o sí. En cambio, el ingreso que tiene la gente que está más acomodada tiene la ventaja que tiene una parte, sí, dedicada a bienes de primera necesidad, pero otra parte que la puede dedicar a ahorrar o la puede dedicar a otras cosas. Entonces, el impacto es menor. Porcentualmente le duele mucho menos la inflación al rico que al pobre. ¿Está claro? Sí. Bien. Keynes Sí, profe. visualiza la destrucción de la economía alemana en un proceso hiperinflacionario, porque eso sí se lleva puesto a todos. Se lleva puesto a la industria, porque la industria no vende, se lleva puesto a los comercios, porque los comercios no venden, y entra en un proceso de destrucción económica fenomenal Alemania de la posguerra, o sea, de la guerra del 14-18, ¿no? O sea, en la década del 20 Alemania entra en este periodo, digamos, de destrucción económica que engendra en algún punto la dictadura nazi de Hitler. ¿Sí? Keynes tenía razón. Keynes cuando dice, si nos está yendo la mano a los ingleses, a los aliados, en estar exprimiendo tanto a Alemania para sacarle hasta el último peso, bueno, sí, efectivamente tenía razón, porque eso les iba a terminar volviendo, rebotando como un boomerang. Y el boomerang se llamó Adolfo Hitler. ¿Sí? Entonces, primera preocupación de Keynes, la inflación. Desde el punto de vista económico, la inflación. Simultáneamente en aquellos años ocurre un hecho que ustedes conocen, que es el crack de la bolsa de Nueva York, concretamente en el 29. ¿Escucharon hablar eso, no? Sí. Sí, en el video. Sí. ¿En qué lo vieron, chicos? ¿En qué lo vieron? ¿Cómo? El año pasado lo vimos en clase con el profesor Gastón en historia cuando nos estaba explicando las causas de la Segunda Guerra Mundial. Nos explicó por encima, ¿no? Obviamente. Exactamente, bueno, entre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Ese crack de la bolsa del 29 se da en la década que se la llamó los años locos, que es esa etapa que hay entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue una etapa que empezó siendo floreciente para la economía capitalista, fundamentalmente para Estados Unidos, que después de la Primera Guerra Mundial sale como la principal potencia del mundo, digamos como que el costo de la guerra a Inglaterra le cuesta el liderazgo mundial, que lo pasa a tener Estados Unidos de Norteamérica. Y en estos años locos se produce un boom, un estallido, digamos, de bienestar del capitalismo que lleva a todo el mundo a comprar acciones de la bolsa con expectativas de que las empresas crezcan y las empresas den mayores ganancias y las empresas den mayores beneficios, que finalmente las empresas saturan los mercados con sus productos y esos beneficios no llegan, las empresas empiezan a perder valor, todo el mundo pierde plata y Estados Unidos entra en lo que se llamó la gran recesión, producto del crack de la bolsa del 29. Entonces tenemos dos hechos económicos fundamentales que visualiza Keynes en estos comienzos del siglo XX, que son, por un lado, el crack de la bolsa, que lo que trae es una desocupación fenomenal, una desocupación, un desempleo terrible en los Estados Unidos, y que como potencia económica hegemónica, ya a partir de la posguerra, de la post Primera Guerra, Estados Unidos en algún punto contagia a el resto de los países capitalistas de Occidente. Entonces, ese es uno de los principales fenómenos que decía, el desempleo, producto del crack de la bolsa de Nueva York, y simultáneamente en Alemania la hiperinflación. Keynes convive con estos dos problemas. Keynes se va a plantear seriamente estos dos problemas. Obviamente esto trae crisis en nuestros países. Ustedes recordarán, si vieron historia, el año pasado llegaron hasta principios del siglo XX en historia argentina. Creo, no me acuerdo
bien en qué quedamos. ¿Modelo agroexportador lo vieron? Sí. 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 Genial. Lo último, pero Fue lo último que vieron. El modelo agroexportador, como se lo llama habitualmente, es un periodo de la historia argentina que se lo suele datar entre 1880 y 1930, en donde la Argentina dedicó fuertemente o esencialmente su economía a la producción agropecuaria y que dentro de la lógica del mundo de David y Ricardo, digamos, de la lógica económica ricardiana y las ventajas comparativas, Argentina pasó un relativo buen momento económico que encuentra un final abrupto con la crisis del 29 o del 30, porque como tarda un poco en expandirse a los otros países, ¿cómo se expande esa crisis? Bueno, si hay terrible desempleo en Estados Unidos y en los países centrales, producto de la caída del valor de sus empresas, esos países deciden dejar de comprar productos importados, nos compran menos a nosotros y empiezan a producir ellos más sus propios productos, con lo cual nos dejan fuera de esta lógica de ser nosotros productores agropecuarios beneficiados dentro de la lógica mundial y nuestra balanza comercial, ¿se acuerdan de la historia de los mercantilistas, de la balanza comercial, de lo que le vendo al exterior y lo que le compro al exterior? Bueno, nuestra balanza comercial se empieza a perjudicar porque las ventas hacia el exterior nuestras empiezan a achicarse porque los países están en crisis. ¿Se entiende? sí. ¿Alguno tiene alguna duda? No. Bueno, en este contexto, Keynes se da cuenta que para poder ponerle, digamos, el respirador artificial a la economía de mercado, a la economía capitalista, el Estado tiene que tener alguna política de intervención y de protección de la actividad económica. O sea, el Estado no puede quedarse cruzado de brazos al estilo, digamos, Adam Smith. El Estado tiene que tomar algún protagonismo para evitar las inflaciones y evitar las recesiones o desempleos. ¿Sí? Keynes nace le decía, en 1883, tengo acá apuntado, yo dije 82, 83. En realidad, en comienzo es un discípulo de Marshall, que fue uno de los marginalistas, pero se empieza a diferenciar con el marginalismo. ¿Se acuerdan? El marginalismo, neoclasicismo o corriente neoclásica, que era la de los numeritos, muchos números en la modelización económica. ¿No tienen presente eso? Sí, sí. Bueno, Keynes fue discípulo, fue alumno de Marshall, se empieza a diferenciar porque empieza a ver, digamos, el tema de un modo más macro, justamente como padre de la macroeconomía, y bueno, empieza a tomar su camino con este tipo de recomendaciones de intervención, por ejemplo, del Estado para oxigenar economías que tenían un importante grado de ahogo, ya sea por el tema de las indemnizaciones de guerra, en el caso alemán, ya sea por el crack de la bolsa de Nueva York, en el caso de Estados Unidos, consecuentemente de Inglaterra, consecuentemente de Francia y de todos los países que de ellos dependíamos, incluyéndonos a nosotros. Tanto es así que ustedes saben que en 1930 se produce un golpe de Estado en Argentina, que en gran parte tiene que ver con este cambio de modelo y este crack de la bolsa de Nueva York. ¿Está bien?